En la primera semana de febrero se va a realizar aquí en México una cumbre. Esta es la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Curioso, interesante el contexto, es el año que se está viviendo en México, un año electoral, va a ser muy importante, vienen ponentes de varios países del mundo, más de 200 personas, se espera que se registren y que participen en esta cumbre. Y aquí están con nosotros, en el estudio, Daniel Iboscus, que es el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Es un placer, muchísimas gracias por venir aquí. Y también se encuentra una de las personas de mayor experiencia en el tema de la comunicación política en México, Gisela Rubach, que es directora general de Consultores y Marketing Político, además de maestra en varias instituciones de educación superior. Gisela, es un placer que estés Raimundo, con muchas nosotros. gracias, un gusto. Primero, únicamente para abrir boca y antes de entrar a cuestiones que nos pueden interesar de otra manera por la coyuntura, platícanos sobre esta cumbre de comunicación política. Bueno, en primer lugar es el contexto, ¿no? El proceso electoral que ya ha iniciado y que vive México. ¿Por eso se escogió México? Por eso viene esta fecha, es una atracción para todo el mundo. Digo, uno lo mira desde adentro, pero desde afuera está puesta la atención, es el centro inclusive de la consultoría política de Latinoamérica, y hay un interés muy grande, es una elección histórica por la cantidad de cargos que se van a elegir, desde el presidente hasta casi 3.500 cargos de elección, y es una oportunidad donde más de 200 consultores de más de 25 países vienen a contar experiencias, a contar sus éxitos, sus fracasos cuando les fue mal, porque ahora ya también todos nos animamos a contar las pérdidas, ¿no? Las derrotas, porque si no siempre parece que todos ganan. Pero no, es entretenido nutrirse de las experiencias, tener la posibilidad durante 3 días no solamente de escuchar, sino de compartir con 6 salas simultáneas, con mucha actividad en 4 ejes centrales, que va a estar seguramente en la campaña electoral de México. El de campañas electorales es el más fuerte, pero también la comunicación de gobierno, el tema de los medios, la opinión pública y por supuesto la investigación de las encuestas que han hecho ruido en Latinoamérica en los últimos años. Bastante. Déjame ver, Gisela, a ver, ¿qué es la comunicación política? Porque a veces se confunde, ¿qué es comunicación política? ¿Es comunicación social? ¿Es prensa? ¿Es información? ¿Es propaganda? ¿Qué es comunicación política? Bueno, yo siempre voy a decir y me voy a morir en la raya defendiendo que la comunicación política es una de las áreas del marketing político. El gran paraguas es el marketing político y la comunicación es esa parte de cómo das a conocer, por un lado, lo que un gobierno hace, donde tienes que partir de un triángulo virtuoso que es gobernar, hacer y comunicar, y lo que en una campaña política comunica un candidato en base a lo que los ciudadanos quieren, demandan, esperan, y en la parte de las expectativas, ¿cómo traduces esto en una oferta política que sea creíble? A ver, que tiene que cumplir una serie de requisitos, tiene que ser clara, tiene que ser entendible, tiene que ir no en términos de qué quiso decir el candidato y que necesite un intérprete de qué quiso decir, sino, como bien decía por ahí el exgobernador de Nayarit, Ney González, hay que decirlo en español, que muchas veces se les olvida esa parte a los candidatos. Luego tenemos unos muy técnicos, y entonces, bueno, a la parte técnica pues te le entiende un cierto nivel, pero no te lo entiende toda la ciudadanía. Casi me estás poniendo un dulce en la boca. Casi. Pero deja preguntar, porque decías, Daniel, que hay lo que ha pasado en América Latina, pero lo que ha pasado en el mundo. Parecería que hay un problema en las metodologías de las encuestas, que tiene que ver también con comunicación política, ayuda para el marketing político. ¿Esto se va a revisar? ¿Se va a hablar sobre metodologías? Sí, hay un panel exclusivo, digamos, un área, un eje de la cumbre específico sobre encuestas y investigación. Pero también debo decir, porque si no pareciera que los investigadores de las encuestas son los culpables de los resultados electorales. Y la verdad, lo que hay que entender es que las encuestas son fotografía de un momento dado. Hoy, mientras todos miran cuánto mide cada candidato en México, yo debería decir que hoy es lo menos importante cuánto mide. El tema es qué candidato sabe interpretar lo que quiere el mexicano, sus sueños, sus pensamientos, y que el día de la elección, el 1 de julio, haya llegado ese recorrido electoral habiendo captado, no por publicidad, sino por haberse metido dentro del mexicano en su sentir. Y las encuestas ayudan a eso, es para investigar, no es para publicar todos los días quién va ganando. Yo les diría, en vez de ver la encuesta de hoy, ¿cuál es nuestro plan
para ver cómo cambiamos los resultados dentro de 10 días. Es que aquí, bueno, Gisela, por supuesto, con esto perfectamente, mucho más que prácticamente todos aquí juntos conocemos. Aquí lo que nos interesa son las carreras de caballos. Aquí realmente la otra parte de la encuesta, que es mucho la información, para ver mucho de lo que se hace en las encuestas de salida, cómo votaron los perfiles demográficos, por qué votaron, preferencias. Voy a aprovechar para descontextualizar, digamos, salir del paraguas bien cerrado en la elección para poder entenderlo después. Digo, Pedro Pablo Kuczynski en el Perú, 5 meses antes de la elección, no llegaba a los 10 puntos y es presidente. Mauricio Macri en la Argentina, 6 meses antes de la elección, estaba tercero y es presidente de la Argentina. Donald Trump, hasta el día de la elección nadie creía que podía ganar y todavía es presidente. Nadie sabe cómo ganó. Bueno, en votos no ganó. Vicente Fox 20 puntos abajo de Francisco Labastida al arrancar la campaña. Al arrancar la campaña, sí. Y ganó por 6 puntos. O sea, están más preocupados en dirigirse a la gente que en los números de las encuestas. Digo, acá hay que entender algo que es fundamental, que ha cambiado en la comunicación política, y cuando uno lo mira rápidamente y analiza las campañas se da cuenta. El paradigma de la comunicación ha cambiado. La lógica de el político superhéroe que resuelve todo y que habla de manera vertical, eso es final. Hoy el protagonista son los ciudadanos, hay historias para contar, hay gente que quiere ser protagonista, hoy todo se discute, todo se debate, la comunicación es horizontal, las redes sociales exponen un montón de cosas buenas y malas, pero hay un nuevo actor que no vino a reemplazar a nadie, que es complementario, no es ni la salvación de una campaña, ni tampoco hay que subestimarlo, pero digo, hay que saber para qué sirve. A ver, Gisela, decías tú marketing político. Marketing. ¿Sería un insulto decir que los candidatos, las candidatas son una commodity de la comunicación política? No, yo te diría que en esta parte se ha pretendido y se ha buscado hacer al marketing político como el malo de la película, como al final del día, como que es el fin último. Y el marketing político es un medio para conseguir un objetivo. Recordemos que es una campaña política que muchas veces se nos olvida. Una campaña política es simple y sencillamente una lucha por el poder, para poder llegar al poder y hacer en el poder y a través del poder una serie de cosas que nadie puede hacer como sociedad civil. Que se pierdan en el camino una vez que adquieren el poder, esa es otra historia. Pero, por ejemplo, el marketing político, si no parte de una investigación de análisis electorales, por lo menos 4 elecciones anteriores, de cómo se ha votado, y se ha votado, no te hablo a nivel país, a nivel sección, haces ese análisis. Ahora lo tienes que complementar no solo con estudios de opinión pública, que son las encuestas, con grupos de enfoque. Ahora ya estamos haciendo una serie de ejercicios que se llaman inmersión social, que es tener antropólogos y sociólogos viviendo en cada uno de los municipios para ir midiendo cuáles son las reacciones, lo que a la gente en la piel, en ese lugar le duele, porque tú ya no tienes tampoco una campaña, en este caso presidencial, donde tú puedas hacer una sola oferta. Yo insisto que esta campaña es una campaña que tiene que ir a 300 distritos electorales, quien la quiera ganar. A diferencia de lo que hicimos en el 2012 con la campaña del presidente Peña, que fue una campaña diseñada a 32 estados, esto ya no funciona. Lo cual te lleva a que la oferta política tiene que ir diseñada en base a lo que la gente quiere, en base a las necesidades de la gente y qué esperanzas y expectativas tiene y qué puedes ofrecer. Donde por el otro lado tienes el problema que para mí es el mayor reto en esta campaña, que la gente ya no cree ni en políticos ni en partidos. Dani, ¿qué pasó? Mencionaste 2 casos en América del Sur. ¿Qué sucedió con el electorado en Argentina con Mauricio Macri y en Perú con Pedro Pablo Kuczynski? O sea, ¿cómo fueron cambiando las cosas a lo largo de la campaña? En primer lugar, son sistemas electorales distintos, ¿no? En por Argentina, la segunda vuelta, y la segunda vuelta te hace una elección totalmente diferente. Macri pierde la primera vuelta. Kuczynski era tercero. Y ganan en la segunda vuelta, donde es un reacomodo de fuerzas. Pero ahí hay el resto de los candidatos, es cómo se acomodan. Sería acá, como que hay una segunda vuelta y una segunda oportunidad para la gente que vote a ganador. Que yo creo que en México
Eso va a suceder, pero no va a necesitar una segunda vuelta. Eso va a suceder. Útil, ¿no? Es el Exactamente. parte es Va a suceder. El problema acá es, en esta carrera que pareciera de tercios que existe en la actualidad, que podemos discutir números más, menos, pero digo, no sería lo importante, pero hay una carrera de tercios. Cuando esa carrera de tercios, el tercero queda más de 7, 8 puntos del segundo, vamos a una carrera final entre dos. Habrá que definir quiénes son esos dos. Pero digo, hoy está abierto, pero no tenga duda que la sociedad va a hacer la segunda vuelta, la va a anticipar, como ha pasado en otras elecciones. Lo vimos aquí claramente en el 2006 y 2012 con diferentes candidatos. En el 2006 se desploma el candidato del PRI, se da el voto útil hacia el PAN. Yo te diría que el voto útil operó también en la elección de Vicente Fox en el 2000. Cierto, hubo, si mal no recuerdo, 4 millones de votos que eran del Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD, que se fueron en la presidencial. Así para es. Vicente Entonces, Fox. realmente traemos una historia de voto útil en los 3 últimos procesos electorales, y aquí la interrogante que yo creo que vamos a tener mucha luz en esta parte será en el mes de junio, hasta el mes de junio. Veo difícil. O sea, ¿tú no ves que en mayo empiece ya a decantar? No, porque realmente lo que estamos viendo ahorita de campaña son las precampañas, que es una vacilada, perdón. Ahorita vamos, una farsa lo que está terminamos el 11 de febrero, vamos a 45 días, donde ninguno de los medios tradicionales puede ni siquiera mencionar a uno de los candidatos. Arrancarán las campañas el 30 de marzo, que curiosamente es Semana Santa, curiosamente muy simbólico, ¿no? Y los últimos 15 días de junio estamos inmersos en el Mundial. Entonces, tenemos una serie de variables que no habíamos tenido en otro proceso, junto con lo que ya comentaba Daniel, que tenemos una elección por primera vez en este país prácticamente nacional, salvo 2 estados que no tendrán elección local, que es Nayarit y Baja California, pero 30 estados con elección, lo cual yo creo que va a llevar 2 implicaciones. La primera, aumentar la participación. ¿Por qué? Porque, bueno, pues todos los candidatos van a buscar cómo facilitar la llegada de electores a que voten, lo cual significa aumenta la participación. Y campañas donde yo veo los retos principales, Andrés Manuel como candidato de Morena y todos sus candidatos no van a tener que hacer campaña porque la marca de Andrés Manuel los va a jalar. Y el gran reto que tiene MIT y el gran reto que tiene Anaya son candidaturas que van a tener que reforzar desde abajo con candidatos a presidentes municipales, a diputados, diputados federales, senadores y los 9 estados donde habrá gubernatura, incluyendo la Ciudad de México, que tendrán que ser candidatos que arropen a los 2 candidatos arriba para levantarlos. Entonces, yo creo que la historia todavía no está definida. Creo que el gran tema es, en este momento estamos viendo, y hoy empezó la primera encuesta, veremos encuesta otra vez en tandas, donde traeremos a un López Obrador arriba, encuestas donde traerán a Anaya arriba, encuestas donde están empatados, que lo comentábamos ahorita antes de entrar al aire. Si nosotros vemos el margen de error, por ejemplo, de la encuesta que se publicó hoy, la elección está empatada. La de Consulta Mitofsky. Empatada entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya. Sí, pero si tú ves los márgenes con el margen de error, está abajo en el límite inferior, el límite superior del margen de error de MIT, lo cual quiere decir que en los intervalos esto está empatado. Y entonces empezaremos a ver también la agenda que cada medio de comunicación trae en el tema de la publicación de las encuestas. Y qué tanto definen la opinión pública las encuestas también está por verse. Y la parte que decía también Daniel, en esta fotografía donde a lo que todo el mundo le preocupa realmente es la carrera de caballos, pues realmente es lo que menos debería de preocupar, sobre todo a quienes somos estrategas de campaña. Lo que necesitamos es esa información para interpretar lo que la gente quiere, lo que la gente está viendo con la competencia y qué podemos hacer con nuestro candidato o nuestra candidata
pues, para lograr el objetivo. Pues sí es un poco complicado porque la carrera de caballos es lo más sexy para un medio de comunicación. Es lo que vende, es la nota. Eso vende, pero el que no esté pendiente exclusivamente de la carrera de caballos tiene mucha más chance de ganar el 1 de julio. Ahora, ¿qué tanto los estrategas están más atentos, caen en el problema en algunas ocasiones, sobre todo los de menos experiencia, en preocuparse por la carrera de caballos y no por el fondo, toda la información que están sacando cotidianamente? Tiene que tener la fortaleza, el respaldo, la experiencia para poder defender sus posturas en momentos críticos, porque una campaña electoral uno vive de crisis en crisis. Yo digo, y pensaría ahora a cualquiera de los tres candidatos como gran objetivo el que cometa menos errores. No hagamos ninguna ocurrencia, nada que va a ser espectacular, que rompa los esquemas. Primero, que no cometan errores, porque generalmente la consecución de errores a lo largo de una campaña termina sacando un candidato de la carrera, como primer paso. Ahora, el segundo es un estratega que tenga la fortaleza para poder defender técnicamente y estratégicamente una postura de no marearse con los números del hoy. Entonces, ahí está en la seguridad que tenga también el candidato, en el proyecto en sí mismo, en poder continuar, en seguir o tomar atajos. Yo digo, los atajos, cuando hay una investigación, lo que mencionaba Gisela, seria, profunda, no investigación en cuanto a números, sino cualitativas, en la profundidad, en ver lo que nadie ve, en preguntar y conocer dentro de la sociedad mexicana esto que le mueve la piel, esto que los vuelve locos. El que empiece a interpretar eso con los ciudadanos como protagonistas, empezará a tener Deja ventaja. preguntarte algo antes de regresar con Gisela, porque está vinculado. Acabamos de ver las elecciones en Chile y hay un nuevo giro ideológico. ¿Realmente en América Latina estamos viendo giros ideológicos o es más resultado de otro tipo de desgaste en el gobierno? Yo creo o para, de otro tipo de preocupación? para hablar de los giros ideológicos habría que tal vez que profundizar un poco más los estudios. Tal vez digo, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que hay un cambio de aliados circunstanciales y estratégicos en Latinoamérica, que había empezado con un eje muy claro, con algunos presidentes muy fuertes, y que hoy esos presidentes han tenido recambio, pero yo discutiría y hasta podría poner en detalle a ver si verdaderamente, para poner el caso argentino, el de Mauricio Macri es un gobierno de derecha y si el de Cristina era de izquierda. Si analizamos sus años de gobierno, yo le puedo asegurar que va a estar el gobierno de Cristina mucho más cerca a la derecha que a la izquierda. Pero los estereotipos, la comunicación, lo discursivo, pero eso en un momento es eclosión, porque deja de ser creíble. Por ejemplo, sobre esta misma línea de pensamiento, ¿tú considerarías, si ves la política social de Andrés Manuel López Obrador, que es un político de izquierda o es un político conservador? No, es un político totalmente conservador y hemos visto cómo es constante su rechazo a lo que son las políticas tradicionales de izquierda. Lo vimos cuando él gobernó la Ciudad de México, no hubo manera de que pasara el tema de matrimonios. Imposible. O sea, no hubo forma, la ley antiaborto, o sea, las posiciones típicas tradicionales de la izquierda con Andrés, no hubo forma de que pudieran pasar. Y Andrés Manuel está, para mí, con el tema de políticas sociales que tuvo exitosas, como es el tema de el apoyo a los adultos mayores, la beca que le daba a los jóvenes, el apoyo a las madres solteras, que al final del día es política populista, más cargada, pues a veces, como la siguió después y la copia a Fox, pues ahora ya se dice que también política populista de la izquierda, pero yo veo a un Andrés Manuel más y yo creo que se confirma esa parte con la alianza con el PES, que yo creo que es el otro elemento que define ahí. Con esta característica cristiana. Cristiana totalmente, pero lo cual lleva también a quién es su nicho de mercado y dónde está el nicho de mercado. Y yo creo que ese nicho de mercado no es un nicho de mercado ideológico, es un nicho de mercado de quién me resuelve y quién me da ahorita. Y ya mañana vemos. Oye, dijiste algo hace rato que me inquietó un poco. Cuando dijiste la Semana Santa, la simbólica Semana Santa. ¿Por qué dijiste la simbólica Semana Santa? Porque es sábado de resurrección, sábado de gloria, cuando empezamos, domingo de resurrección, entonces pues
pasa, Fíjate, ¿no? yo soy muy mal pensado. Semana Santa, dije, bueno, estamos pensando en la Semana Santa de la campaña presidencial de 1994. Bueno, aquí lo interesante es cómo se quiere llevar el escenario de este momento al 94, donde México es otro, la coyuntura y los jugadores son otros, y no sé cuál es el juego y los intereses de querer llevar el escenario al 94. Y que hay un tema perverso, obviamente, en esa parte también. Daniel, ¿qué tanto impactan las redes sociales en la comunicación política hoy en día? A ver, las redes sociales impactan fuerte en la política en tanto y en cuanto tengan que ver con la realidad. ¿Por qué? Porque van a estar en el altavoz de los medios de comunicación. Hoy todos los medios de comunicación se nutren de las redes sociales. Las redes sociales terminan siendo fuente de información de los medios de comunicación. Entonces no es solamente el escribir un tuit, no es solamente eso, es lo que eso dispara. Lo que eso dispara. Y hablando de tuit, digo, vi una serie ahora en el avión cuando venía para acá, en Netflix, y el escándalo que inició a partir de un tuit que escribe una actriz en México y todo lo que eso significó. Entonces digo, ahí te das cuenta que impacta. Ahora, el que cree que porque tiene trolls o escribe en redes, no. Acá hay cosas de estrategia digital que tienen que ir atadas a la estrategia general de campaña. No es que acá lo digital es algo aparte. Digo, es un apéndice más, como está la televisión, como está la radio, como está la estructura. Digo, redes sociales es un capítulo más. Hay que saberlo manejar y saber la fortaleza y la potencia que pueden tener las redes sociales si son bien utilizadas y estratégicamente. Y en la mayoría de los casos, yo diría, si a mí me preguntan si las redes sociales son para ganar votos, si las redes sociales le permiten a uno posicionarse para una elección, diría, analicemos los casos en Latinoamérica, que en el 99% de los casos las redes sociales fueron el eje central de destrucción de candidatos políticos. Los errores en las redes sociales se visualizan mucho más fácil, porque uno no sabe lo que está escribiendo, contesta en caliente, responde, no hay una estrategia, se pelean si escribe el candidato directamente o el equipo de campaña y quién lo puso y eso genera crisis. Miremos que hay cientos de errores que le han costado muy caro a la política, a los candidatos y a los gobiernos a partir de la mala utilización de las redes sociales. Gisela, ¿hay evidencia en México de que, o en algún otro lado en el mundo, de que la agitación y la efervescencia en las redes sociales movilizan al voto? No, en México todavía no, y esa es la gran pregunta de qué va a pasar en este 1 de julio, donde vemos que el activismo en las redes sociales siempre es muy fuerte, pero es en las redes sociales. No se ensucian los zapatos, no salen a la calle, y tampoco hemos tenido pruebas que nos demuestren que movilizan el día de la elección para que la gente vaya a votar. O sea, sí generan. Y recordemos que para ganar una campaña tenemos que tener la combinación perfecta entre aire, redes, pero sobre todo donde se gana la campaña es en tierra. Si tú no tienes una estructura en tierra que defienda el voto, que los esté cuidando, que los cuente y todo lo demás, con el solo marketing y con el solo carisma del candidato o la candidata, no hay forma. Al final, este 1 de julio va a ser una elección cuerpo a cuerpo de estructuras en cerca de 168,000 casillas que va a haber en esta elección, independientemente de fake news y de guerras que se den en las redes sociales que van a subir. Bueno, hoy acabamos de ver un video que a los 10 minutos de que lo saca López Obrador, pues lo está subiendo un medio en el tema de recetarle un medicamento al presidente y todo lo demás, ¿no? Contra la presión y el mal de ojo y no sé qué tantas cosas. Entonces, así son de rápidas. Pero que eso sea efectivo el día de la elección, en México todavía no ha sucedido. Y estoy segura que en ningún país de Latinoamérica, Daniel y yo tenemos varios amigos candidatos a presidente en Colombia, candidato a presidente en Chile, que su apuesta fue totalmente de redes a una elección presidencial donde nos cansamos de decirles que con redes no hay forma todavía en Latinoamérica de ganar una elección. Y yo te pongo el ejemplo, ¿por qué Estados Unidos, que se supone que con la campaña, la primera campaña de Barack Obama,
desarrolla el tema de Facebook y le atribuye un milagro increíble con el tema de Facebook, ¿por qué Estados Unidos regresó nuevamente al puerta a puerta y a la movilización casa por casa? Y tiene una historia donde nosotros siempre copiamos el modelo gringo de campaña, pero ahorita estamos en un boom que fue en Estados Unidos hace 5 o 10 años y estamos en ese boom ahorita en Latinoamérica. Gisela Rubach, Daniel Liboscos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a estar no nada más atentos, esperamos que regresen con nosotros en estos prolegómenos de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo.